En la clase pasada nos hizo un ejemplo de una enfermera que atendía a un niño que tenía diarrea y que sí se contagiaba, pero no porque estaba eliminando los huevos. Yo tengo una duda. Se supone que si el niño tiene diarrea, ¿no está eliminando las larvas? O sea, ¿por qué estaría eliminando los huevos si tiene diarrea? Porque la hembra está colocando huevos y salen. No se eliminan larvas por la No, las larvas no. Lo que sí se elimina es el adulto, en algunos casos. O que se muere, o simplemente está la diarrea, como tú dices, que puede eliminar adultos. Ya no tienen la fuerza suficiente para seguir permaneciendo en el intestino y se elimina. Y entonces muchas veces ustedes van a ver que la familia, la madre viene, mi hijito ha eliminado este gusano, y lo trae el gusano en un frasquito. Por eso es que nosotros les enseñamos para que conozcan. Porque a veces traen una lombriz de tierra, porque defecó en el suelo y había una lombriz ahí. Entonces no tienen que distinguir, ¿no? Entonces el diagnóstico también se hace por eliminación de los adultos. Entonces vamos a estudiar ahora otra parasitosis. Se llama tricocefalosis y es causada por el tricocéfalos. ¿Qué será trico? ¿Qué significa trico? Pelo también. Y es que este gusano tiene una parte larga, muy delgada, como un pelo, y una parte posterior densa, ¿no? Entonces, las tres quintas partes es delgada y 2/5 partes es gruesa. Por eso se llama trico. Y céfalo, ¿por qué? ¿Qué es céfalo? O sea, que la parte anterior es delgada. Entonces, ¿qué es la tricocefalosis o tricuriasis también? Es una geohelmintiasis, o sea, es igual que Ascaris, geohelmintiasis. Del intestino grueso, ya no como Ascaris del intestino delgado. Por lo tanto, va a dar síntomas diferentes. Caracterizada por anemia, mucho cuidado. Entonces, este es un parásito hematófago y un síndrome disentérico. Y es muy frecuente en macarios. ¿Quién lo produce? Es el Trichuris trichiura. Trichuris trichiura. Entonces, el Trichuris trichiura también le llaman trichocéfalos o tricocéfalos o trichura, ¿no? A veces puede llamarse también trichocéfalos, trichura. Cuando dice tricho, es trico, se pronuncia trico, ¿no? Tricocéfalos, trichura. Entonces, este es otro usamiento importante en parasitología. Vamos a hacer este gusano. Y este es el gusano. También tiene dimorfismo sexual, pero ya no es como Ascaris que medía 25 centímetros, 20 centímetros. Acá mide 4 o 5 centímetros, más pequeño. Pero, como les decía, tiene una parte gruesa, que son las 2/5 partes, y las 3/5 partes delgadas, ¿no es cierto? Y acá hay hembras y machos. ¿Cuál será el macho? El de la derecha, ¿no es cierto? Es más pequeño, pero además la parte posterior está enroscada. Igual como hemos visto para Ascaris. Entonces estos son los adultos. Son de color blanquecino, blancos, y como ven, la hembra termina de una forma recta y el macho enroscado. Y además el macho tiene una espícula copulatriz. Ascaris tenía 2 espículas copulatriz, pero es bastante larga, muy visible en la preparación. Entonces miren, en la hembra, por ejemplo, esta es la boca, y todo esto es el esófago. ¿Se dan cuenta? En toda la parte delgada está el esófago. Y entonces el esófago, si nosotros hacemos un corte a este nivel,
vamos a ver? Que la cutícula no va alrededor de toda la circunferencia, una parte. Y en esta parte, en la parte ventral, lo que vamos a observar es una banda o lámina basilar. Lámina o banda basilar. Y entonces son células. Y estas células tienen la función de secretar unas enzimas líticas. ¿Para qué? Para que el gusano pueda introducirse a la mucosa intestinal. ¿Ya? Entonces, esta es una característica importante. Pero además el esófago está rodeado de unas células que se llaman esticocitos. Imagínense que este es el esófago y mi mano es un esticocito. Y acá viene otro esticocito, y otro, y otro. Entonces lo que vamos a ver es el esticosoma. ¿Y qué es el esticosoma? Todo esto, ¿ven? Cada uno de estos segmentos, ¿están viendo? Es un esticocito. Es una célula que está rodeando al esófago. ¿Y para qué son estos esticocitos? También producen sustancias líticas que van hacia la luz del esófago. Entonces, está preparado para poder inmovilizar. También en microscopía electrónica se puede ver un estilete en el extremo, como una cuchilla muy finita, muy pequeña. No se ve en un adulto. Yo quiero verlo en microscopio óptico, no sé, muy pequeño. ¿Para qué sirve? Para cortar vasos, porque corta los vasos para que sangre. Bien. Y entonces hasta aquí es esófago. Y en donde empieza la parte gruesa, viene el aparato ya completa, el aparato digestivo, que es el intestino, que termina en el extremo en el ano, ¿cierto? Es el intestino. Pero además, en esta unión de la parte delgada con la gruesa, se encuentra la vulva de la hembra, y después la vagina, y después el útero, y el oviducto, y el ovario. Uno solo, un cuerpo. Hasta tenía doble, ¿se acuerdan? Este solo tiene uno. Y entonces el útero con huevecillos, después el oviducto, y este es el ovario. Y eso es el aparato reproductor en la hembra. En el macho también tiene la boca, la región del... También tiene el esticosoma, la boca, el esticosoma. Y en la parte gruesa, lo que vamos a ver es el intestino, que termina en la cloaca, como hemos dicho, ¿no es cierto? Y el aparato reproductor, que tiene el testículo, el conducto eyaculador, y termina también en la cloaca. Además tiene una espícula copulatriz, ¿no? Para la cópula. Bien, eso es entonces la morfología de este curso. Y estos son los huevecillos. Miren, son diferentes a los de Askis, ¿no es cierto? Miren, son más pequeños, 40 micras más o menos, 40, 45 micras. Pero cubierta lisa, también tiene 3 capas, pero cubierta lisa. Y además tiene estos dos extremos, los tapones mucoides, son como tapas, como corchos de una botella de champán, así, en ambos lados, tapones mucoides. Y también tiene una masa embrionaria cuando es inmaduro. Entonces este huevo es de color amarillo, es como un limoncito. Si ustedes ven en el examen de este huevo, muy típico, muy típico, no se confunde. El Ascaris puede confundirse con restos orgánicos a veces por la forma que tiene, pero esto no, es muy típico. No hay ningún problema para identificar. Bien, ¿cómo es el ciclo de vida? El ciclo de vida empieza que una persona se infecta, ¿no es cierto?, con los huevecillos. Huevos van a llegar al intestino, aquí eclosionan, salen los tapones, sale la larvita, es una larva 1, y esta larva 1 tiene que desarrollar, igual que en el caso de Ascaris. ¿Y dónde desarrolla? No va al pulmón. En el intestino delgado se esconde en las cristas del hígado y ahí se aloja,
se alimenta algo de células, de mucus que hay ahí, y va avanzando. De larva 1 a larva 2, a larva 3, a larva 4. Cuando ya es larva 4 pasa al intestino grueso y se convierte en adulto. Y ya empieza a reproducirse, ¿no es cierto? Y entonces ya empieza a reproducirse, ¿y qué va a hacer? Entonces la localización ya es del adulto en el intestino grueso. Se mete a la mucosa, se introduce a la mucosa, toda la parte anterior del gusano se mete a la mucosa. Si ustedes hacen una proctoscopía, ¿qué van a ver? Como que estarían clavados los tricocéfalos, solamente la parte gruesa posterior se ve. Lo demás, toda la parte delgada está dentro de la mucosa. ¿Para qué? Para alimentarse. Bien, entonces, por fecalismo se eliminan estos huevos, que son inmaduros, que ya los hemos visto. Caen al suelo y en 10 o 15 días, o sea, 2 semanas a 3 semanas, empieza a desarrollar este huevo y va a formarse una larva. Y entonces, ¿cuál es el estadio infeccioso? Es un huevo con larva 1, no con la larva 2. Un huevo con larva 1. ¿Cuál es el mecanismo de infección? Manos, agua, verduras. ¿Cuál es la puerta de entrada? La boca, ¿no es cierto? Y nuevamente llega al intestino y empieza a desarrollarse. O sea, el ciclo es bastante simple, no es tan complejo como en el caso de... Y entonces, ¿cuál es la patología? Acá están viendo un imagen de los gusanos están metidos, solo se ve la parte gruesa. La parte delgada está dentro de la mucosa. Entonces, las larvas, ¿qué van a hacer? De la larva unas pueden causar un daño psicológico, pero yo le pondría un interrogante. En realidad, en el intestino tenemos algún nutriente, pero sí, pero estas larvitas no comen proteínas, pueden ser, pero más comen mucus que está en las fibras. Pero en todo caso podemos considerar que hay cierto grado de daño exfoliatriz. Pero no hay ningún otro tipo de daño, no lesionan, no penetran a la mucosa, no. Simplemente están alojados ahí y van avanzando en el intestino. Pero los adultos sí causan daño traumático, mecánico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se introduce todo el gusano en la mucosa intestinal. Entonces, ¿para eso qué utiliza? Utiliza primero la forma, que es muy delgadita, ¿qué más? Enzimas, movilidad, que hace que se meta el gusano dentro, este estilete para alimentarse, y entonces empieza a succionar sangre. Por lo tanto, va a producir un daño exfoliatriz. Pero si ustedes me dicen daño exfoliatriz, podría ser como Ascaris, también produce daño exfoliatriz. Tienen que diferenciar. Este es un daño exfoliatriz, pero de sustracción de sangre. Porque en el intestino grueso ya no hay alimentos. Entonces, sustracción de sangre. El otro era sustracción de alimentos. Y dicen que consumen cada gusano 5 microlitros por gusano y por día, ¿no? 5 microlitros. No es mucho tampoco. Hay otros que consumen más. Pero también este gusano está metido en la mucosa y elimina sustancias químicas. Entonces produce un daño tóxico alérgico. Y por lo tanto, si hay daño traumático, daño tóxico alérgico, va a haber una respuesta del organismo con un daño inflamatorio importante en la mucosa. Entonces toda la mucosa intestinal del intestino grueso va a estar inflamada. Entonces acá podemos ver una colonoscopía, cómo están los gusanos aquí, ¿cómo es la clínica? La clínica también se separa. Infecciones leves pueden ser asintomáticos, o sea, menos de 800 gusanos es una infección leve y la gente puede tener sus gusanitos, pero no tiene manifestaciones. ¿Cómo sabemos que tiene? Porque se le hace un examen de ese por otra causa y encontramos huevos de tricocéfalos. Pero si le preguntamos si qué molestia, no tiene nada. Entonces son asintomáticos. Pero ya en otros, en infecciones intensas sobre todo, ya viene un síndrome disentérico. Lo que antiguamente decían disentería. ¿Qué es un síndrome disentérico?
Moco y sangre. Entonces, Ese es con moco y primero, sangre. es un paciente que tiene dolor abdominal, ¿no es cierto? Que tiene diarrea, con deposiciones, con moco y sangre, y con pujo y tenés. Entonces, ¿qué es el pujo? Es el esfuerzo que hace la persona para defecar. ¿Y qué defeca? Moco y sangre, ¿no? Y tenesmo. ¿Qué es tenesmo? Tenesmo rectal, esa sensación de querer ir al baño. ¿Y por qué se produce esa sensación? Porque los plexos nerviosos que están en la ampolla rectal está inflamado, es como que le dicen, la ampolla rectal está ocupada, tienes que ir al baño, pero no es que esté ocupada, sino que los nervios están irritando por la inflamación. Y entonces esto es un síndrome disentérico, ¿no? Muy típico de esta enfermedad, pero infecciones intensas, no en las leves, ¿no? Como hemos visto. Bien, entonces, pero además del síndrome disentérico, miren, es una deposición con moco, con sangre. Hay anemia. ¿Y la anemia cómo se manifiesta? La anemia se manifiesta por palidez de piel y mucosa, ¿no es cierto? ¿Qué más? Taquicardia. Son pacientes con taquicardia, ¿por qué? Porque tratan de compensar la falta de oxígeno. ¿Qué más? Somnolencia, se duermen, los chicos en el colegio se duermen. Entonces, estos son síntomas de esto. Pero ya cuando se exagera la anemia, hay otros signos, ¿no? Por ejemplo, la pica o geofagia. Entonces, este niño está en tierra. Y con eso se siente esto, porque se le da tratamiento y se acaba la enfermedad. Es igual como los pacientes con Addison. ¿Qué se come en los pacientes con Addison? Araña la pared de su dormitorio para comerse la sal que está en la pared, porque necesitan sal, necesitan cloruro de sodio. Y entonces es una manifestación media rara, pero funciona. Entonces estos tienen geofagia. Pero ya si la anemia, es que estos no van solos, estos parásitos, van con otros parásitos más. Y entonces se produce a veces anemias severas, ¿no? Y ya tenemos dedos en caída de tambor, problemas a nivel de las uñas, etc. Ya ustedes saben lo que es un anemia. Y puede haber también complicaciones, igual que en Ascaris también hay complicaciones. ¿Y qué complicaciones? El prolapso rectal. El prolapso rectal se presenta en niños desnutridos y con infecciones intestinales. Y entonces, ¿qué va a hacer? El niño de repente va a defecar y elimina, se protruye toda la mucosa intestinal. ¿Qué están viendo acá? Los gusanos. Se ven los gusanos, ¿no? Entonces esto es un problema, ¿no es cierto? ¿Qué harías tú si eres médico y tienes un paciente que viene con esto? Bueno, lo que decían era de que primero recoger una muestra y luego tratar de hacer manualmente la inducción del... Claro. Hay que... Bueno, si ya veo el gusano, lo puedo sacar, no hay problema. Entonces, pero hay que hacer la reducción de la protrusión, ¿no? Del prolapso. Se reduce, uno se pone guantes, se reduce. Pero si ustedes se retiran, otra vez se la salida. Entonces hay que hacer la reducción y vendar al paciente. Le ponen una venda en toda la pelvis para que se junten los glúteos y no pueda salir. Y le dan tratamiento, por supuesto, antiparasitario. Si eso no es suficiente, 2 días, 3 días, ya tiene que entrar el cirujano. ¿Ya? Entonces, ese es el tratamiento. Y la otra complicación de este gusanito, como vive en el intestino grueso, también se puede meter al apéndice y también produce apendicitis, ¿no? Y acá miren, vean, esta es la cutícula del gusano, ¿y esto qué es? La lámina basilar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá están los esticocitos por acá. Entonces es típico reconocer un corte transversal de un esticocito. El diagnóstico, vamos a ver que el diagnóstico es casi igual que en Ascaris, ¿no es cierto?
Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? El antecedente, ya sabemos, es exactamente igual que Ascaris. Luego la sospecha clínica. ¿Cuál es la sospecha clínica? Paciente con anemia, ¿no? Con dolor abdominal, síndrome disentérico. Ya si tiene una complicación ya puede ser evidente. Y el examen de 3 en 1 también serial. También se puede hacer CAT-CAS para ver infecciones leves de menos de 1000 huevos, de 1000 a 10.000 huevos y más de 10.000 huevos, infecciones intensas. Como ven, ya no es lo mismo que para sacar acá. Bien. Y entonces ya tenemos el diagnóstico hecho. En la colonoscopia es una fotografía, cómo se ven los gusanos clavados realmente, enhebrados en los dos intestinos. Quizás mencionarles que estos, para alimentarse mejor, utilizan enzimas. Hay enzimas para que entre más fácilmente la sangre. Y además tiene estilo por los vasos. Bien. En cuanto a la epidemiología, también es de zonas de selva. Y entonces tenemos prevalencias en costa, sierra y selva. En costa o en selva es un poco menos que Ascaris, 30, 40%. En sierra, en algunos sitios, valles interandinos, podemos encontrar menos del 5%. Y en costa menos, mucho menos todavía, ¿no? Es raro encontrar en costa tricocefales. Bien, ¿qué factores? Igual, ¿no? Estos factores del hombre pueden ser nuevamente el fecalismo. Entonces el fecalismo, como ven, es un problema serio para que existan todas estas parásitos. Hábitos. Los hábitos de lavarse las manos. Los de cambio hicieron un estudio muy interesante. Fueron a una comunidad nativa de la selva y hicieron examen de ese y encontraron que había prevalencias muy bajas, diferentes a todos los sitios donde eran comunidades ya occidentalizadas. Pero esta comunidad era muy nativa y entonces mantenían ciertas costumbres y entonces encontraron eso. Y después de 10 años se les ocurrió decir, ¿por qué no vamos otra vez qué ha pasado con esta comunidad? Y entonces fueron y encontraron prevalencias de estos parásitos igual que en Veracruz. Entonces comenzaron a averiguar qué es lo que había pasado, porque antes no tenían y ahora sí tienen. Lo único que había cambiado es que el Ministerio de Educación me dio una educación y el profesor fue con su familia. Y entonces, ¿qué sucedía? Que estos tenían una costumbre ancestral de que había un tronco fuera de la comunidad, un tronco echado en el suelo. Y todos los que querían ir a defecar iban, se subían al tronco, se daban la vuelta y defecaban. Nunca pasaba nada. Miren, una cosa muy, muy buena, ¿no? Y entonces el profesor y su familia no querían hacer caso a esto. Y comenzaron a defecar por todos lados. Y entonces llevaron infección de todo lugar. Incluso hicieron estudios del suelo y encontraron huevos por toda la zona de la casa del profesor. Porque caminaban y traían esto. Entonces, miren, una persona que se supone que va a llevar educación, cultura, más bien les llevó mayor infección, por no conocer las cosas propias de la zona. Entonces son hábitos. La pobreza, igual que en el caso de Ascaris, se importa. La ignorancia como los factores de longevidad. Este vive entre 3 y 7 años. 3 y 7 años, mucho más que la oviposición coloca menos huevos. Ascaris, ¿cuánto ponía? 200.000. Ahí te pone 10.000 huevos por gusano por día. Resistencia de los huevos. Entonces, vamos a ver el control y la profilaxis. Será lo mismo para Ascaris, ¿no es cierto?
fecalismo, controlar el fecalismo, las rutinas, la educación, lavar las verduras, consumir agua viva y la basura. Lo mismo que para exactamente. El tratamiento de lesión es el mebendazol. El mebendazol, que es una droga que se tiene que el albendazol, las otras drogas pueden funcionar, pero no en nivel completo, no son tan efectivos como esta droga, que se da durante 3 días para tricocéfalos. Este es un gusanito que es un poco especial. Además tiene el intestino grueso y es un poco diferente, ¿ya? Entonces el mebendazol sí es una droga efectiva para decir. Hay una nueva droga, no es tan nueva, pero han oído hablar de la ivermectina, que se utilizó en el COVID para el COVID, significó muchos problemas, ¿no? Incluso un colega que era muy conocido, muy investigador de enfermedades tropicales, puso en una redes que él se tomaba ivermectina, lo cual lo hizo quedar muy mal en la comunidad científica, muy mal, y perdió todo el prestigio que tenía este hombre. Este yo lo he conocido desde muy joven, lo conocí en Tropicales, en Cayetano Heredia, y él recién empezaba a trabajar, y iba a hacer la maestría, nos hicimos muy amigos, y era muy humilde, muy sencillo, es de la zona de Ancas, de Chavín de Guanta, por allá habla quechua perfectamente, todo. Pero él era trabajador hasta nomás, hacía los trabajos y los famosos de Lima empezaban, ¿no? Y ya lo hacían trabajar. Pero después ya comenzó a tomar auge y ya se le conoció internacionalmente. Pero esto del COVID y la ivermectina lo mató realmente, ¿no? Y entonces, y aparte de lo de la vacuna también, estuvo metido en eso, es decir, todo un problema. Por eso tienen que cuidarse, ¿saben? Ustedes pueden hacer cosas buenas toda su vida y de pronto hacen una mala y la gente no piensa en ustedes de todo lo que ha hecho bueno, sino de lo malo que es. Ese es, digamos, lo que los identifica. Entonces hay que tener mucho cuidado en las cosas que se hacen. Bien, entonces la ivermectina es una droga maravillosa, funciona para muchos parásitos, como por ejemplo para estos, puede funcionar, y también para ectoparásitos, por ejemplo ácaros, ¿no? Miasis, es decir, es una droga muy buena, pero hay que tener mucho cuidado porque en primer lugar tiene efectos indeseables y no se consigue fácilmente, es difícil conseguirlo, pero está dentro de la línea para poder ser utilizado. Aunque no está plenamente establecido para todos los parásitos, pero tiene algún efecto. Si uno no tiene mebendazol, le puede dar ivermectina. Sí. ¿El mebendazol tiene alguna restricción para gestantes? Sí, en gestantes es mejor no utilizar estas cosas, porque total el parásito de las cejas no tiene urgencia, es mejor prevenir que eliminar. No son efectos muy importantes, ¿eh? Pero yo prefiero no hablar de total, que tenga el gusanito 3 meses más. Las que se pueden usar es la piperacina, esto que tiene efectos más externos, no se absorbe mucho, pero esto sí se absorbe, el albendazol se absorbe, el albendazol se absorbe, incluso esto se ha usado en otras enfermedades ya tisulares, que se absorbe. Muy bien, jóvenes, entonces hasta aquí estos 2 parásitos y la próxima clase la empiezan a la práctica de hasta ahí.